Acabamos de lanzar nuestro nuevo libro Diseño y Salud 2. Es una nueva selección de entrevistas del podcast. En ellas, profesionales de distintas partes del mundo cuentan su trabajo vinculado al sistema sanitario a través de proyectos realizados en conjunto con gobiernos, empresas, universidades y ONGs. Las conversaciones dan a conocer proyectos innovadores, las metodologías utilizadas para implementarlos y también profundas reflexiones sobre la disciplina que permiten entender cómo se construye una relación colaborativa entre estos dos ámbitos, el diseño y la salud, que en principio podrían parecer ajenos uno con respecto al otro. El libro se puede bajar de manera gratuita desde nuestra página web. Este es el 7º episodio de la serie Futuros. En el año 2022 hice una serie que llamamos Diseño y Futuros con Domenico Di Siena. Este año también hice una serie sobre el futuro del sector público en inglés con Anni Leppänen. A esa serie la llamamos Futures. Y ahora publico esta serie sobre cómo pensar el futuro desde el diseño. Esta es una serie de 10 episodios con gente que trabaja o viene de Colombia, Argentina, México, Finlandia, Australia, Estados Unidos, España, Perú y Brasil. Hay muchas maneras de pensar el futuro desde diferentes diseños y geografías. Espero que el tema los motive tanto como me motiva a mí. Javier Pérez Nastar es un diseñador colombiano que trabaja en Feeling, una consultora de diseño. En su equipo se especializan en diseño de futuros. En esta entrevista, Javier nos cuenta del trabajo que hacen asesorando a gobiernos en temas de transparencia y corrupción, usando metodologías de futuros. Buscaron señales que en el futuro pueden ser disparadores de un cambio y en función de estas señales crean una previsión sobre la que luego hacen escenarios. Todo esto es parte de Fuga, Futuro del Gobierno Abierto. Un estudio sobre el tema que nos va a explicar el entrevistado de hoy. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Cuando tú me digas. ¿También? Ahí, yo ya estoy grabando ahora. Listo. Igual. Perfecto. Por 2. Entonces, ¿querés presentarte? Claro que sí. Vale. Bueno, Mariana, mi nombre es Óscar Javier Pérez. Me identifico más como Javier Pérez. Soy nariñense. Estoy acá. He vivido casi toda mi vida acá en Nariño. Soy de Ipiales, una ciudad fronteriza con el Ecuador. Entonces comparto un poco también una idiosincrasia un poquito con el Ecuador. Sin embargo, pues la mayor parte de mis estudios y demás los he hecho en Pasto, en la ciudad de Nariño, Pasto, ciudad, en la capital. Y en esta capital es precisamente donde estudié diseño industrial. Y ahí fue donde todo se empezó a complicar, porque empecé a mirar unos panoramas bastante increíbles, pues todo este tema del diseño y del pensamiento sistémico, pues que nos enseñan en diseño, de cómo abordar las problemáticas desde una perspectivas creativas y todo. Pues empezó a dar unas lógicas bastante interesantes, e incluso a la forma de vida, de por qué estamos acá en este mundo y todo, en el territorio, cómo lo habitamos, incluso qué le dejamos a las nuevas generaciones y todo. Pero entré en una crisis cuando en alguna clase nos empezaron a dictar un tema de obsolescencia programada. Era precisamente de cómo programamos esa obsolescencia. Y a partir de ahí, pues digamos, entré en una crisis al encontrarme con esta dinámica que es mundial, de generar productos para que se acaben y para que haya un consumo. Y entré en pelea con el diseño industrial. Sí. Por ahí Víctor Papanek, que es un teórico también, dice que la peor carrera que existe en el mundo es el diseño industrial. Entonces yo decía, tiene toda la razón. Y pues por ahí me iba con él. Pero entonces después también empecé pues, a contrastar un poquito porque, tú sabes, pues uno en la universidad también como que tiende a ser demasiado, irse a los extremos. Entonces, creo que empecé como a charlar un poquito más, a abrir un poquito más mi mente y a mirar otras posibilidades. A tal punto que recién ahora tengo también otra conciencia que nace también de una pensadora. Pero entonces ella habla de un concepto que es el concepto Cheje y habla de un concepto que es indígena y habla de reconocernos como grises.
Y al reconocernos como grises, entonces dice que nosotros como latinoamericanos tenemos una historia que es de blancos europeos, pero también de indígenas que, digamos, dentro de la escala de privilegios se podrían considerar negros, pues. Y nosotros, como resultado, podríamos considerarnos mestizos, pero estamos en una línea que es cheje, que es gris. Entonces ella lo que pretende y dice, "Oh, hombre, tenemos toda esta conciencia de colonizarnos y de ir en contra del europeo y todo, pero hacen parte de nuestra historia". ¿No es Silvia Rivera Cusicanqui? Silvia Cusicanqui, sí, hermosa. Y claro, pues con Silvia creo que se completó gran parte de todo el proceso que venía de identificarme un poco y todo. Y pues, se empieza a complementar todo este estudio que tuve de diseño industrial inicialmente con el tema de diseño social, con la innovación social también. Entonces, a tal punto que fui parte del proceso, digamos, que empezó a surgir acá en Nariño también, dentro de la maestría de innovación social, de diseño para la innovación social, que yo creo que conoces a Carlos Córdoba por ahí, Sí. es el director. Yo fui un pupilo de Carlos, entonces estuve en su grupo de investigación cuando ellos estaban hablando de la innovación social antes de la maestría. Pues gocé también de poder aprender de esas charlas en donde divagaban estos cerebros, Carlos Córdoba, Javier Arteaga, el mismo Harold Bonilla. Entonces yo era el ratoncito que me metía en su oficina y nunca hablaba y los escuchaba únicamente y escuchaba cosas que para mí en un principio pues eran maravillosas y después fuimos aterrizando eso porque también era un ejercicio de aterrizarlo en un contexto, en la sociedad, en cómo no solo se quede en la academia y creo que se logró también con unos ejercicios porque después se mudó eso a un gobierno en donde se generó el gobierno abierto. Carlos estuvo inicialmente también dentro de eso como director de la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto. Esta triada pues siguieron trabajando juntos y se generaron unas dinámicas muy buenas que entre chiste y chiste nosotros pues también somos autocríticos y normalmente solemos decir que no sabemos si fue lo mejor, pero al menos fue diferente. Fueron parte de una administración de gobierno que ahora se fueron, ¿cierto? Que después nos fuimos, sí, sí, sí. Pero de alguna manera, pues dejamos cosas y bases sentadas. Entonces, por ejemplo, la política pública de gobierno abierto quedó y quedó con recursos. Entonces, digamos que de alguna manera se dejó ese beneficio para la ciudadanía. Ahora, decime, vos estás trabajando en la Secretaría de Cultura ahora, ¿cierto? Ahora estoy en la Secretaría de Cultura. Actualmente estamos con Vladimir y es que nos reunimos de cerebros por ahí locos que nos gusta. Contame, en vez de contarme la gente, contame qué hacen. ¿Qué hacemos? Actualmente en la Concretamente. Secretaría de Cultura, la cultura normalmente viene pues de un concepto francés y ese concepto francés es el que ha invadido, digamos, de alguna manera todo el mundo. Y se reconoce la cultura, sobre todo estas expresiones. Entonces, lo más visible para casi todo el mundo pues, son las expresiones artísticas, música, pintura, danza, teatro, todas estas expresiones que son de alguna manera extremadamente reconocibles. Resulta que es necesario también que nosotros reconozcamos la cultura desde unas perspectivas y unas lógicas latinoamericanas e incluso indígenas, porque nuestro territorio mayoritariamente tiene población indígena y provenimos de lo indígena. Entonces, cuando hacemos ese contraste, resulta que la cultura cambia un poquito el sentido y no solamente son estas expresiones, sino que también cambia un poco la consideración del concepto y este concepto se transforma en toda aquella actividad que le permita subsistir a la vida humana o subsistir a la vida misma incluso. Entonces, cuando hablamos de ese concepto desde esa perspectiva, pues encontramos otras dinámicas que son, por ejemplo, los saberes. Entonces, cuando hablamos de los saberes, ya podemos incluir pensadores nativos y locales. Entonces, hablamos de la oralidad, por ejemplo, en el Pacífico, que tienen unas dinámicas de transmisión, por ejemplo, que no son los libros, como normalmente se realiza y se reconoce, sino que ellos hacen parte de un trabajo de oralidad. Entonces hay una tradición oral de familias y familias. Y ese ejercicio, por ejemplo, que es uno apenas de los tantos que hay, no era reconocido dentro de los escenarios culturales o era reconocido de una manera muy minúscula. Entonces, el partir de ese reconocimiento, después a un apoyo y después a un fortalecimiento, pues eso es prácticamente el ejercicio que se está haciendo desde lo público y desde esta oficina de cultura Y actualmente. decime, y ahí el diseño, ¿qué rol juega? Vos como diseñador, ¿qué haces? Ahí hay un tema bien complejo, pues, ¿no? Porque hay unas dinámicas y sobre todo hay unas discusiones, sobre todo, creo yo,
que nos las hemos dado con Vladimir, que también es otro de los compas. Cada vez que de alguna manera este concepto de diseño entra en un territorio, pues empieza a transformarlo de manera drástica. Y esa forma de transformar de manera drástica es desde metodología, desde pensamiento, desde formas como lo hacemos y demás. Pero una de las cosas que queremos en este preciso momento es también permitirnos el aprender. Entonces el diseño normalmente entra como una profesión, como un ser profesional que entra en un territorio, lo habita y lo transforma. Y lo que queremos es de alguna manera complementar ese proceso a un proceso más de aprendizaje que prácticamente podría decirse dentro del primer momento, que es el de investigación, ¿no? Dentro de los territorios, que también lo hacemos desde el diseño, pero queremos hacerlo mucho más fuerte. Entonces, este ejercicio de diseño dentro de la cultura, pues aún está en construcción, podríamos decirlo, porque a nosotros nos contrataron con unas capacidades muy específicas, sobre todo a los diseñadores, y es esta capacidad como de trabajar, a ver, ¿cómo te lo explico? Muy sencillo, para no enredarme tampoco. Ya está. Lo público es una cosa extremadamente burocrática y cuadriculada. Y este sector público es el que ha terminado dinamizando las lógicas de la cultura a nivel territorial. La cultura está enmarcada dentro de unas lógicas no cuadriculadas, sino creativas, mucho más líquidas, mucho más naturales y demás. Entonces, a estas personas que comúnmente habitaban el sector público, pues les resulta bastante complicado entender estas situaciones culturales y después aterrizarlas en los ejercicios públicos. Por el contrario, estos escenarios creativos de los cuales pertenecemos desde el diseño y demás, pues se nos van a facilitar un poquito más porque llevamos unas lógicas similares. Entonces, a partir de ahí, pues digamos que nosotros podemos hacer este ejercicio de mediación y transitar, digamos, desde este escenario meramente cultural, que son las personas que lo habitan y lo construyen, a este escenario público, que es un escenario burocrático, cuadriculado y demás, en donde se requiere de alguna manera enmarcar cosas. Entonces, somos mediadores, esa O vaina. sea que ustedes son mediadores. Terminamos en un rol de mediadores, desde las habilidades que tenemos. Entonces vos no trabajás todo el día para el sector público, sino porque una parte de tu día laboral también se lo dedicas a la Sí, consultoría, si digamos que una entiendo parte de bien. mi noche, tarde-noche, sí. Sí, estamos en una consultoría, precisamente yo creo que es el escenario que actualmente más me apasiona y estamos en una consultora que se llama Feeling, es una consultora nariñense, nació desde acá, nació con Javier Arteaga, que es su director, y actualmente se ha construido también como un escenario donde hemos aprendido varios, donde hemos descubierto varios, y que está en constante crecimiento sobre todo. Y precisamente... Bueno, a mí me interesa especialmente que hablemos de el Genial. trabajo que están haciendo sobre futuros. Y ustedes armaron como una, Listo. no sé cómo le Fuga. dicen, Te a cuento, Fuga fuga. es uno ¿Qué de los es proyectos que fuga? tenemos en Feeling. Feeling actualmente se transformó, entonces dejó un poco de lado la Ok. consultoría tradicional que teníamos, que era de Design Thinking, y pasamos a esta consultoría de diseño de futuros. Y es donde estamos profundizando y especializando, digamos, todo el equipo. Inicialmente esto se pretendió no por ir en contra del design thinking, sino porque queríamos otro foco diferente, un foco más adecuado para para la época, para lo que estaba sucediendo, que eso ya lo charlamos un poco más. Y precisamente nace uno de los proyectos que es Fuga, es el futuro del gobierno abierto, y este futuro del gobierno abierto lo que pretende precisamente es tener una mirada diferente dentro del gobierno abierto. Resulta que el gobierno abierto nace inicialmente con Obama en una carta, digamos que fue donde se formalizó mayoritariamente, y hay muchísimos gobiernos que lo han adoptado, que lo han implementado. Colombia es uno de los más juiciosos incluso, y tristemente lo digo con todo el cariño y todo, pero incluso al adoptar una política de gobierno abierto y ser los más juiciosos, tenemos las bases de datos más activas, tenemos transparencia y todo, sigue siendo uno de los países más corruptos. Entonces, el gobierno abierto, digamos que es una estrategia directamente, es una estrategia que en su momento Obama fue quien la implementó muy fuertemente en Estados Unidos cuando estuvo su política, digamos, o su primer momento, y Obama fue quien generó la Carta para el Gobierno Abierto. En ella dejó directamente todo estipulado
de los pilares de gobierno abierto. Entonces hablaba de la transparencia, la participación y estos pilares iniciales. Y fue Obama precisamente quien estructuró de manera como inicial cómo debería comportarse un gobierno abierto, participativo, para la gente, con cero corrupción y demás. Una vez que sucede eso, pues resulta que empiezan a desencadenarse una serie de pasos. Entonces, mira que, por ejemplo, nace la AGA, o pues la AGA para los, ¿Qué es la AGA? que es la Organización de Gobierno Abierto a nivel mundial. Ustedes cuando hablan del futuro, ¿es a cuántos años están pensando? En la teoría nosotros al menos estamos planteándolo a 10 años hacia el futuro. Ustedes tienen como muchos escenarios diferentes que tienen como soluciones para la lucha de anticorrupción. Exacto. ¿Cierto? Digamos, este proyecto particular de Fuga se planteó a 10 años al futuro, pero quisimos profundizar específicamente en un solo pilar del gobierno abierto, que es precisamente la transparencia y la lucha anticorrupción, que promueve claramente este pilar de la transparencia. Cuando... Perfecto. Dime. Vamos, despacito, despacito, porque si no, no se Dale, entiende, no te preocupes. ¿entendés? Y aparte porque necesito... Vamos despacito. Entonces, ustedes quieren profundizar en la transparencia y en la lucha anticorrupción, ¿cierto? Entonces, y para eso, ¿los contrató alguien o esto es un trabajo que ustedes están haciendo internamente para después ir a trabajar con diferentes gobiernos? Este proyecto en particular es un trabajo interno. Nosotros ya hemos hecho y he generado asesorías directas con diferentes gobiernos. Entonces está en Jumbo, tuvimos pues obviamente acá en Nariño, se trabajó incluso con organizaciones de Paguanca en Estados Unidos, donde se habla un poquito también de gobierno, sobre todo de gobierno desde las personas. Pero este proyecto nace desde acá. Es un proyecto interno que nace precisamente de esta pregunta que te mencionaba anteriormente, de qué pasa con el gobierno abierto y por qué no está funcionando. Ok. Y ustedes presentan como una serie de soluciones a través de estos escenarios a futuros. ¿Cuáles son las soluciones que se presentan? Ahí es importante que nos demos una charlita de un tema en particular, y es que el diseño de futuros, uno de los objetivos que tiene, digamos, es centrarnos en posibilidades más que en soluciones. Okay. Entonces no son unas propuestas de solución, sino son unas posibilidades que pueden ser plausibles, que pueden ser probables. Todo eso depende de un foco. Entonces es importante también tener en cuenta que el diseño de futuros no es un ejercicio meramente digamos, artístico, en donde nosotros nos creamos unas posibilidades a futuro, no es ciencia ficción. Entonces no es porque la creatividad surgió dentro de un tema y se nos fue la cabeza volando por ahí, sino que parte, digamos, de unos procesos, y a partir de esos procesos nosotros podemos generar unos escenarios que pueden plantear qué es lo que va a ocurrir dentro de unos 10 años, basados en tendencias, basados en tecnologías emergentes, basados en la misma analítica de lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, ¿cómo son cuando esos tenemos... procesos? Exacto. Entonces, el proceso prácticamente empieza inicialmente desde un análisis, desde una preparación, y ese análisis pues se hace normalmente con unos expertos. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Fuga, nosotros la preparación la tuvimos con una serie de invitados que fueron de toda Latinoamérica, todos trabajando dentro de gobierno abierto, unos más expertos que otros y con perfiles diversos, unos creativos, otros más políticos, unos más conceptualizadores y demás. Y con ellos precisamente se abre el primer camino, que son buscar unas señales. Entonces, este prácticamente podría decirse que es una de las primeras herramientas que se tiene en el diseño de futuros, que hace parte de la investigación, que es un primer momento. Y estas señales lo que buscan es no precisamente mirar qué es lo que qué es lo que está surgiendo innovador, sino más bien señales que posiblemente a futuro pueden transformarse en unos detonadores de cambios. Entonces, dentro de esos, por ejemplo, si hablásemos de estos ejercicios de señales, nosotros capturamos unas 6 señales en particular dentro del gobierno abierto. Una de las más complejas, digamos, porque estas señales no tienen un carácter positivo ni negativo, sino que pueden ser de todos, pueden ser neutras, positivas, negativas. Una de las más fuertes que nosotros logramos como encontrar con esta gente, y es el fetichismo legal,
como un stopper precisamente para el gobierno abierto, y este fetichismo hace parte de esta construcción, sobre todo latinoamericana, de normas y normas y normas y normas sobre todo lo que nosotros queremos construir. Y se lo miró como un stopper precisamente porque esta parte de gobierno abierto, o por lo menos este grupo que nosotros logramos reunir, consideraba que uno de los fortalezas del gobierno abierto era la creatividad y el construir posibilidades a medida de que avanzaba. Entonces, si encontrábamos un escenario de participación, requeríamos construir unos ejercicios participativos diferenciales cada vez que se haga. Entonces, y eso se limitaba porque esos escenarios participativos, por ejemplo, diferenciales y diferentes uno de otro cada vez que se realicen, resulta que dentro de lo público tienen que normatizarse o normalizarse. Entonces, el escenario participativo terminaba siendo el mismo una vez tras otra. Y eso apenas en un espacio tan chiquito, digamos, de análisis. De ahí en adelante podemos hablar también de la forma del consumo de los datos dentro de los datos abiertos, por ejemplo. Entonces, los datos abiertos, en un primer momento, claramente ya existe una norma de política de uso de datos. Yo creo que toda Latinoamérica contamos ya con unas políticas de uso de datos. Sin embargo, la forma como las presentábamos, de alguna manera, tenemos una libertad de cómo presentarlas. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de las visualizaciones de datos, de la visualidad, de la visualización, de cómo estos datos afectan y cómo se consumen, digamos. Y eso es parte de un ejercicio meramente creativo. Ahora, cuando llegan los gobiernos latinoamericanos, lastimosamente también tiene que normatizarse y, digamos, es una tendencia que es muy probable que incluso ese tipo de ejercicios creativos terminen normatizados y terminen tan estructurados que no permitan generar ejercicios dinámicos o diferenciales. Entonces, ese era un stopper gigantísimo. Pero eso, o sea, lo de los ejercicios, vos te referís a las consultorías que ustedes hacen con diferentes gobiernos municipales en Colombia. ¿Entiendo bien? Yo creo que estas señales nacieron más de las dinámicas latinoamericanas, porque no solo era una realidad nuestra como consultores, sino que también era una realidad, por ejemplo, de Argentina dentro de esta red. Ernesto nos cuenta y nos fortalecía estas complejidades, porque también nos dice, hombre, acá también tenemos esos mismos líos, y es que estos talleres terminan siendo el mismo taller una vez, tras otra vez, tras otra vez. Entonces, esas señales que esta señal más bien que empezamos a determinarla, pues era una de las señales que nos proponía que a futuro, pues el gobierno abierto también empezaba a fracasar desde esa perspectiva. O sea, no entiendo, ¿desde qué perspectiva el gobierno abierto fracasa en el futuro? No podemos decir, o más bien creo que mi intervención anterior fue no tan correcta, porque dije fracasa, digamos, es una de las posibilidades que tiene, es que fracase, basado en esa señal. Entonces, es uno de los futuros que se plantean. Uno de los futuros es precisamente el declive, otro de los futuros es la continuación, por ejemplo, en donde las cosas evolucionan a una manera muy lenta. Otro de los futuros incluso es el desarrollo cero, en donde las cosas no se desarrollan por iniciativa propia, se menciona que se debe pausar todo. Y otro es el superdesarrollo. Se habla de esos cuatro futuros, este profesor es Tim Dator, y precisamente él habla de que no deberíamos analizar el diseño de futuros desde una sola perspectiva, sino contemplar estos posibles cuatro futuros, que nos plantean unas posibilidades inmensas. Esta entrevista es parte de las listas Futuros y Diseño, Gobierno y Diseño y Colombia y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor, así que si no les contesta bien, no se impacienten, está aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un chat GPT para que busque nuestros episodios. Todavía mi memoria funciona mejor, pero espero que pronto me supere. Ya les conté que me frustra un poco cuando la gente me dice «¡Qué gran labor de difusión que haces con el podcast!».
Yo entiendo que en realidad para la mayoría es difusión porque escuchan un episodio y ya. Para mí el podcast es una herramienta de investigación y no creo que la única investigación posible y que tenga que ser legitimada es la investigación escrita y con revisión de pares. Hay mucha otra investigación que hacemos los diseñadores en la práctica profesional, porque no movemos un dedo antes de investigar, porque siempre un proceso de diseño empieza con investigación, porque antes se hicieron cosas y tenemos que entenderlas para poder empezar. Quizás no es una investigación que avance en el conocimiento en la materia a nivel global, pero para nosotros es investigación. Aprendemos de pares, aprendemos de otros. A mí el tema de alguna vez trabajar en el diseño de futuros me da curiosidad. Todavía no tuve la oportunidad de hacerlo, pero me estoy informando. Esta serie, de 10 episodios, es una pequeña investigación antes de poner las manos en la masa, antes de poder decir en mi trabajo, che, esto lo podríamos pensar a 10 o 20 años y sería interesante por estas o cuales razones. Tengo que poder argumentar que vale la pena y encontrar el contexto adecuado. Por eso hago esta serie y pienso a través del trabajo de otros, como el de Javier y su equipo. Ahora sigamos escuchándolo, que tiene mucho más para contarnos. Ahora, volvamos al proceso. Vos hablaste que en el proceso hay primero una búsqueda de señales, ¿cierto? Que eso lo hacen con expertos. Y después generan unos escenarios participativos, ¿no es cierto? ¿Entiendo bien? Vamos por partecitas también. Una vez que tenemos las señales, resulta que se habilitan unos caminos por los cuales podemos empezar a plantear esos futuros. Entonces, de alguna manera podemos empezar a hablar precisamente de Gymdator con estas 4 posibilidades de futuro. Es un camino, por ejemplo, en donde nosotros las señales las empezamos a proyectar dentro de cada uno de estos futuros que plantea Gymdator. Otra posibilidad es precisamente el tema de los conductores. Entonces, cuando nosotros transformamos estas señales a un conductor, nosotros podemos analizar unas cosas un poquito más profundas. Un conductor, por ejemplo, es podríamos decir que es la descentralización y transparencia de los procesos de contratación en el sector público. Entonces, cuando miramos ese conductor, por ejemplo, este conductor surgió de una señal y la señal era el blockchain. Entonces, la señal es esta tecnificación y esta hiperautomatización dentro del blockchain y algunas plataformas tecnológicas. Y el conductor hacia el futuro, precisamente, es esta posible tendencia a la descentralización y transparencia de los procesos de contratación en el sector público. Entonces, una vez que tenemos estos conductores, nosotros ya podemos empezar a plantear unas posibles previsiones futuras, en donde ya podemos irnos un poquito más hacia adelante y decir, oye, con estas características que tiene este conductor, más las características que tienen estas señales, nosotros podemos empezar a plantear unas previsiones a partir de ese camino. Entonces, ese es el camino de las señales y conductores. Está el otro camino que te mencionaba, que es el de los tipos de futuros, que es el de Gymdator. Hay otro tipo de camino, hay otros 2 caminos que nosotros por lo menos manejamos, es uno de megatendencias, entonces donde no solamente nos centramos en las señales que encontramos, sino en las tendencias que existen actualmente en el mundo. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos los temas de los avances tecnológicos, los cambios socioeconómicos, desafíos ambientales y demás, que de alguna manera tienen unas características amplias también que nos posibilitan el empezar a generar unos futuros y unas apreciaciones hacia el futuro. ¿Y quiénes caminan este camino? O sea, ¿quiénes están conduciendo el camino y quiénes participan de la caminata? Genial. Estos caminos más bien, inicialmente nosotros los hacemos el análisis de los casos, en este caso pues el gobierno abierto, nosotros lo hemos abordado desde una perspectiva propia de la consultora, porque ahí tenemos un grupo bastante interesante, transdisciplinar y demás, y lo abordamos así
única y exclusivamente porque nosotros trabajamos en gobierno abierto. Entonces teníamos un contexto, podríamos decirlo, de medianamente interesante y bueno dentro de lo que acontece en el gobierno abierto. Sin embargo, para otras ocasiones, por ejemplo, tuvimos un proyecto que se trabajó se llama Live by Day, se trabajó con ¿Me Argentina. lo traducís al castellano? ¿Qué quiere decir Live by Day? Ven, te la debo ahorita porque justo es un nombre precisamente de los megafestivales, digamos, es un nombre específico que le puso nuestro compañero de Argentina en los megafestivales, pero igual te lo debo ahorita. Yo ahorita te lo traduzco porque creo que tiene Live una, como alive, sí, pero como creo que tiene vivo. sí, live, si quieres ahorita te lo paso, no hay problema. Sí, Y digamos, igual este proyecto le podemos llamar los megafestivales también, porque es como más lo reconocemos nosotros. dale. El proyecto de los megafestivales. Exacto. Y en el proyecto de los megafestivales, por ejemplo, ahí abusaríamos de confianza si decimos que estos caminos los íbamos a transitar nosotros, porque el conocimiento dentro de los megafestivales por parte de la consultora quizás no sean los suficientes. Entonces, en este caso, estos caminos los transitamos con expertos en la consultoría, con expertos en los megafestivales. En este caso, nosotros lo realizamos este ejercicio hace ya un tiempito y con ellos es con quienes se construyen estas señales, se construyen estas megatendencias, claramente centradas en los megafestivales específicamente. Para responderte muy específicamente tu pregunta, claramente estos caminos se transitan de acuerdo a los expertos en la temática o en el foco que se tenga para la proyección o la generación del diseño de futuros. Entonces es O sea, necesario estos que no hayan son conocedores. escenarios donde se hace partícipe a la ciudadanía en la construcción de los escenarios. Puede requerirse la ciudadanía en algunos puntos, porque si el tema hace parte de la ciudadanía, pues claramente tendríamos que hacerlos partícipes. Digamos que es un poco más de analizar el contexto específico y el objetivo del diseño de futuros y a partir de ahí se seleccionan unos grupos poblacionales. Y esos grupos poblacionales harían parte de esa construcción de las señales. Entonces, mira que, por ejemplo, una vez que terminamos este primer momento, que son las señales y estos caminos, digamos, de construcción de señales y puntos de partida, pasamos a un escenario que es bastante interesante o a un siguiente paso que es bastante interesante y es el momento creativo. Y es donde cobran bastante importancia precisamente estas visiones creativas de diseñadores, comunicadores, gráficos, industriales, artistas y demás. Eh, partimos ya de un escenario creativo que es cómo con toda esta investigación previa empezamos a generar previsiones. Entonces, la previsión está un poco antes de los escenarios a los cuales queremos llegar, que es el último punto, y estas previsiones responden o intentan tener en cuenta varios elementos. El primer elemento es la investigación que se tiene. El segundo elemento es el foco que se haya seleccionado precisamente con quien se esté trabajando, con el interesado, digamos, en hacer el abordaje de diseño de futuros. Y finalmente está un escenario creativo que le va a permitir precisamente que tenga unos resultados que no sean tan evidentes, digamos, o que no sean los resultados tradicionales que podrían encontrarse de un pensamiento creativo suelto. Entonces, estos tres elementos nos permiten generar unas previsiones y esas previsiones responden no solamente a la ficción, sino que tienen que responder a estos elementos que te mencionaba. Entonces, digamos, es un ejercicio más complejo. Entonces, ahí es donde nos reunimos ya como grupo y como consultores, y acá tenemos un montón de gente desde diferentes perspectivas, como te mencionaba, y en colectivo construimos esas previsiones. Ahora, esas previsiones no tienen unos detalles tan amplios como decirte, por ejemplo, que vamos a construir el nuevo sistema tecnológico para la comunicación que va a reemplazar al celular. No llegamos hasta allá, sino que más bien son unos contextos más generales que nos van a permitir empezar a construir los escenarios futuros en donde ya tenemos más específicamente esas innovaciones, podríamos decirle, o esos elementos que son diferenciales. En temas de corrupción, o sea, ustedes tienen como, están explorando posibilidades a partir de escenarios.
¿Qué tipo de escenarios surgieron? Surgió precisamente inicialmente la previsión de futuro a 2034. Y en este escenario empezamos a mirar precisamente que estas señales empiezan a aterrizar en un escenario. Entonces, esta señal que te decía de la descentralización de los contratos, pues resulta que a futuro nosotros la podemos proyectar como una gobernanza autónoma descentralizada, en donde se habla de un gobierno que está descentralizado y que tiene una dependencia alta dentro de la tecnología, posiblemente dentro de una evolución de blockchain. Entonces, aquí no planteamos específicamente una tecnología, sino que planteamos la posibilidad, el valor de la inteligencia artificial, la big data y demás, pero más aterrizados en escenarios posibles. Entonces, de esta inteligencia artificial específicamente centrada como un ayudante dentro de la búsqueda anticorrupción. Entonces, ya es un tema mucho más interesante que simplemente decir, sí, la inteligencia artificial la vamos a usar y demás. Y una vez que tenemos esta previsión, es donde tenemos la oportunidad de generar los escenarios. Y aquí es donde se pone la cosa chévere. Una vez que tenemos este punto de partida general, que nos menciona algunas tendencias, algunas tecnologías en ese futuro, algunas posibilidades en ese futuro, es donde se empiezan a generar los escenarios. Y los escenarios se construyen precisamente para poder vivir en el presente ese futuro. Entonces es un poquito enredado, pero prácticamente lo que se busca con los escenarios es que gracias a los ejercicios de diseño y creativos, nosotros podamos plantear unos escenarios que se puedan vivir desde ya y que tú puedas habitarlos desde una lectura, desde una interacción con un prototipo, con un prototipo, incluso que nosotros hablamos, y que puedas decir, oiga, ese futuro está interesante, sabemos cómo funciona, está buenísimo, e incluso puedes criticarlo, porque esa es una de las intenciones que tiene el diseño de futuros y es crear estos escenarios para que haya unas conversaciones alrededor de ellos y de esas tendencias y de esas tecnologías que surgen. Entonces, mira que nosotros construimos, nos emocionamos un poco con los escenarios, precisamente para este proyecto construimos 7 escenarios futuros, y esos escenarios futuros tienen unas características muy diferentes uno de otro, aun cuando tienen el mismo punto de partida, que es una sola previsión. Entonces, mira que, por ejemplo, está uno de los escenarios futuros que yo participé muy fuertemente y ese es uno de los escenarios que le llamamos la era de la integridad. Entonces, cuando queremos que esta previsión, que era un ejercicio más técnico y más de lectura, parta un ejercicio más experiencial para que tú puedas vivir ese futuro, pues es necesario que lo aterricemos dentro de unos elementos narrativos más ricos, con mayor riqueza. Entonces, mira que, por ejemplo, este escenario en particular, simulando un canal de WhatsApp, que es algo muy cercano a la actualidad. Entonces, todo el desarrollo del escenario se basa en cuando nace este gobierno autónomo descentralizado y cuando cumple un año de apertura de ese gobierno autónomo descentralizado. ¿Y qué pasa que es beneficioso para nosotros? ¿El resultado final de qué manera hacia nuestro buen vivir? Pues resulta que precisamente estos escenarios futuros lo que nos posibilitan es vivir ese futuro en un presente. Ahora, si ese futuro que nosotros planteamos y que lo planteamos desde diversas perspectivas, unas positivas, otras negativas y demás, pues nos permite no vivir una única realidad, sino unas múltiples realidades y a partir de ello tener una base para tener unas decisiones, para toma de decisiones. Entonces, en este caso, la intención es abrir este documento de fuga a los gobiernos locales con los que trabajamos y que de alguna manera estuvieron como participando en el proceso y que ellos puedan tomar unas determinaciones basadas en estos escenarios futuros. ¿Realmente valdría la pena empezar a trabajar en un modelo de gobernanza autónoma descentralizada? ¿Y cómo podríamos empezarlo a trabajar no a 10 años, sino ahora? Entonces, las características que nos plantean los escenarios nos permiten tener un punto de partida e incluso ya hablan de unos elementos básicos. Entonces, que vamos a necesitar quizás unas personas, por ejemplo, como los auditores de blockchain que yo te mencionaba, los analistas de datos de inteligencia artificial y estos nuevos roles que van a interactuar dentro de este nuevo modelo de gobierno. Y esto de la era de la integridad, ¿cómo es que se relaciona la integridad a esto de que queremos menos corrupción? Claro, eso es genial porque ya cuando leemos el escenario resulta que en una de
al empezar a desarrollar esta gobernanza autónoma, hay unos elementos adicionales que la van a fortalecer. Entonces, uno de los primeros elementos es precisamente las cápsulas de integridad, que fueron las que nosotros empezamos a crear de manera creativa, y son unos elementos físicos que están pensados inicialmente desde la narrativa como unas cápsulas que son habitables por el ser humano. Entonces, hay unas cápsulas en donde tú puedes entrar y basados en esas tecnologías y en la analítica de datos, tú puedes proyectar, por ejemplo, una política pública. Eh, Haciendo uso de que esta cápsula de integridad consume los datos existentes, consume las posibles previsiones futuras también y te muestra de una manera muy vívida y real cómo puede terminar siendo esa política pública, si realmente necesita una transformación o no, y cómo tú desde una interfaz física puedes tomar una decisión o puedes transformar una política pública. O sea, la idea es que las cápsulas esas las puede usar cualquier ciudadano para hacer Cualquier una ciudadano. propuesta de política pública. Tal cual. Pero entonces todo eso pues también va atado a múltiples elementos. Entonces se habla, por ejemplo, de la apertura de los datos ya en un nivel extremadamente grande, a tal punto de que nosotros podemos analizar cuál es la tendencia de una persona, si tiene tendencias hacia la corrupción o no, por ejemplo. Entonces, eso de por sí, hay algunos elementos que ya lo permiten en el presente, pero basados en el futuro y en las inteligencias artificiales que actualmente con las que estamos transitando y viviendo, pues claramente eso se va a superpotenciar a tal punto de que en un solo momento, basados en la hoja de vida que tenga un servidor público, claramente te puede determinar si tienes una tendencia a la corrupción o no. Y eso también se veía reflejado en que como todo está basado en una tecnología, esa tecnología se iba a cerrar de acuerdo a esas complejidades que tuviese un individuo. Si este individuo tiene una tendencia a la corrupción, pues resulta que él no va a poder generar, más bien que tiene unos cierres dentro de la autonomía de lo público. Entonces él va a estar centrado en otras dimensiones que quizás no tengan que ver con recursos, por ejemplo. Entonces eso lo permitía todo este ejercicio de la gobernanza autónoma descentralizada y las tecnologías que lo rodeaban. Entonces, de ahí partía precisamente el nombre de la era de la integridad. Perfecto. Que gracias a la tecnología, de alguna manera, se iba a lograr llegar a esa era de integridad absoluta y total, pues. Claro que ese es uno de los escenarios que es idealista y que es interesante. Decime una cosa, ¿qué cosas Dime. recomendás? ¿Qué estás mirando, escuchando, leyendo que te gustaría recomendar en relación a estos temas de crear escenarios futuros y pensar en el futuro? Libros, quiero recomendar precisamente libros de ciencia ficción latinoamericana. Sí, ¿cuáles estás leyendo? Es una cosa muy loca. Actualmente, El fin del mundo después del sol es un recopilatorio de un escritor pastuso, precisamente, pero la recopilación es de unos cuentos latinoamericanos, de esas realidades de la ciencia ficción. Es buenísimo, aparte porque tiene de muchos países diferentes y los cuentos son muy diferentes. ¿Lo leí? Precisamente. Totalmente. Sin embargo, me parece brutal esta visión de cómo el futuro atraviesa unas realidades que no son las tecnológicas, que normalmente son las que siempre miramos en las películas y en la ciencia ficción. Entonces, cuando uno va a la ciencia ficción, uno mira todos los avances son tecnológicos. Y acá en uno solo, que no les voy a stalkear todo el cuento, pero en un solo de los cuentos se habla de unos viajes de unos astronautas, que ya los astronautas no están en Estados Unidos ni en Europa, sino acá en Latinoamérica, y nunca le deja claro cómo viajan. Entonces uno sigue con esa idea de que ellos viajan en naves y artilugios y vainas, y al finalizar el libro uno entiende que ellos viajan desde los viajes astrales, viajan al universo. Entonces, esas lógicas transforman un poco las formas como nosotros habitamos el futuro también y cómo nos pensamos el futuro. Entonces, no solo son formas de plantearlos desde las tecnologías, sino desde unas realidades locales, desde unas realidades artísticas, desde unas realidades indígenas, desde unas realidades latinoamericanas. Entonces, eso me parece brutal. El libro se llama El tercer mundo después del sol. El y es tercer de mundo Rodrigo después. Bastidas Pérez, el que lo compilan. Exacto. Yo estoy leyendo ahora otro de él. Ese es escrito por él. No, es otra compilación de cuentos que se llama Relojes que no marcan la misma hora. Ya, chévere. Me lo voy a copiar. Muy bien, y en el futuro, ¿cómo te ves trabajando sobre estos temas? Caramba, en el futuro somos un poco inquietos. Espero que podamos tener un escenario que nos dé bastante
como cariño, que nos acoja con bastante cariño. Entonces quisiera seguir trabajando en el diseño de futuros, pero creo que estoy muy abierto a esta nueva tendencia de que los tiempos actuales del ser humano son mucho más veloces. Entonces es muy probable que cambiemos mucho, ¿no? No tengo una visión específica. Creo yo que voy a terminar siendo muchas cosas. No sé, como que estamos acumulando una cantidad de cosas que yo creo que me veo mucho desde seguir conociendo, seguir construyendo conocimiento, y me veo mucho compartiéndolo. Creo que desde ahí lo veo. Muchas gracias por la entrevista. Pensar en el futuro nos permite vivir múltiples realidades y tener conversaciones con sentido en grupos y organizaciones con respecto a nuestros deseos y nuestros valores. Eso es lo que me quedó a mí de esta charla. Estas conversaciones de futuro se alimentan de entender bien las posibilidades de la tecnología, como blockchain, inteligencia artificial, nanotecnología u otras, para poder crear escenarios imaginativos que vuelen. Estas conversaciones también se alimentan de estas visiones conjuntas que son los escenarios, y de tener estos escenarios como narrativas que provocan y nos cuestionan los futuros posibles. Estas conversaciones son herramientas para las organizaciones, tanto privadas como estatales, para poder repensar el ahora, teniendo en cuenta que todo cambia. Estos escenarios nos permiten vivir nuevas realidades y con eso pensar con el cuerpo, desde la experiencia y no solo desde la racionalidad. Los invito a mirar la página de Fuga, Futuro del Gobierno Abierto, porque no todo se entiende en un podcast, y me parece que esta charla se complementa con ese material. Siempre encuentran los links, los enlaces a los proyectos de los entrevistados desde nuestra página web. Entre paréntesis, les cuento que en este momento 3.000 personas consultan nuestra página web por mes. Por eso le ponemos mucho cuidado a tener ese material en orden y actualizado. Esperemos que sirva, porque lo hacemos con cariño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros, especialmente el último. Nos escuchamos en la próxima.